Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, ya estamos grabando, Entonces, creo que el anterior ya está claro, hasta cierta medida está claro. Bueno, entonces, con el fin de afrontar esta problemática, Lofty-Sade, que es considerado el padre de la lógica difusa, desarrolló, ¿no? Desarrolló una teoría que está basada en conjuntos difusos o borrosos, desarrollada en los años 60, y que tiene como objetivo, esto es importante, representar matemáticamente, o sea, si es matemáticamente representable, se puede ya implementar en un sistema computacional y por ende podemos utilizar algún lenguaje de programación de alto nivel, que para nuestro caso está basado en el estándar ANSI C para poder aplicarlos a los microcontroladores PIC y que puede ser cualquier otro micro. Entonces, tiene como objetivo representar matemáticamente esta incertidumbre, o sea, esta falta de información o falta de exactitud de los conceptos difusos que se tienen sobre un objeto de estudio. Entonces, este detalle o este enfoque es muy interesante porque nos permite poder modelar, por así decirlo, estas incertidumbres que existen en la realidad en una forma matemática. Y no es que sea algo novedoso, o sea, en el sentido de que no es que sea la primera vez que se intenta hacer esto, sino que ya tienen desarrollo anterior, que está en las probabilidades, en los procesos estocásticos, etcétera. Pero este de acá es otro enfoque, bueno, otro enfoque. Bueno, entonces, siguiendo con lo que estaba hablando, ¿no? De la lógica difusa, bueno, Lofty sabe, ¿no? Planteó de que a medida que el sistema, vamos a llamar así, el objeto de estudio, los conceptos, aumenten en complejidad, entonces la incertidumbre concerniente a ese enunciado o a ese concepto o vamos a llamarle así, a ese sistema, se vuelve más incierto, ¿no? Se vuelve mucho mayor. Entonces, hay una relación directa, ¿no? Que encontró Lofty-Sade. A mayor complejidad de los enunciados, de los conceptos, hay mayor incertidumbre. Entonces, eso es el aporte de Lofty-Sade, ¿no? Que pudo realizar una teoría que pueda representar en los términos lingüísticos, tales como muy veloz, alta temperatura, ya más o menos lo estamos relacionando a algún proceso, quizás la velocidad lo podemos relacionar a la velocidad de un motor, ya sea de corriente continua, corriente alterna. Entonces, más o menos, esos conceptos ya se pueden estar ya apuntando, ¿no? A procesos, ¿no? Que sí existen en la vida real y que siempre están vinculados o están perturbados por algún proceso o alguna incertidumbre de antemano. Y eso ustedes lo pueden saber usando un sensor nada más. Cuando usas un sensor, ya sea el más básico o el más robusto, siempre hay un grado, no, hay una tolerancia, ¿verdad? Hay una tolerancia. Obviamente nunca va a ser lo más exacto posible. Por ende, siempre te dan una tolerancia que indica su exactitud o precisión. Entonces, esa incertidumbre, para poder tratarlo, justamente está la lógica difusa. Nos permite tratar matemáticamente estos conceptos difusos. Ok, entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Y bueno, este es un enfoque también interesante este es conocido, ¿no? El Segway, que ha intentado realizar el modelamiento matemático de este sistema, de este proceso. Se va a dar cuenta que es estrictamente no lineal. No lineal, tiene características propiamente de un sistema no lineal y que lo más usual es linealizarlo, siempre y cuando se pueda linealizar respecto a un punto de operación, o sea, obtener un modelo linealizado localmente con el fin de poder implementar ciertas técnicas de control ya estudiadas, como técnica de control PID, realimentación de estados, etcétera, ¿no? O sea, control basados en sistemas lineales y quizás invariantes en el tiempo. Pero resulta de que al linealizar un modelo, estamos perdiendo, ¿qué cosa? Información concerniente a las características no lineal de dicho sistema. Por lo tanto, se trata de un modelo simplificado donde, como le dije anteriormente, facilita quizás el diseño del controlador, pero ¿qué cosa aumenta? La incertidumbre, porque justamente estamos eliminando o estamos ignorando esas características no lineales de dicho sistema. Por lo tanto, tiene cierta desventaja, ¿no? Por un lado, quizás te facilita el diseño, está bien, pero por otro lado te aumenta la incertidumbre. Bueno, de otro lado, si tenemos el modelo no lineal, podemos aplicar técnicas de control netamente no lineal para sistemas no lineales, pero eh, ¿qué desventaja tiene esto? Bueno, no desventaja, sino qué dificultad acarrea esto, que
incrementa la dificultad de diseño porque se requieren más tópicos, más conocimientos sobre matemática, en especial aplicados a la ingeniería de control, en este caso, de control de modelos no lineales. Pero, ¿qué ventajas ofrece eso? Que presenta menor incertidumbre. ¿Estamos? Pero en esto, o sea, ya más o menos hay que ver cuál sería hay que ver esa ventaja y desventaja, bueno, ¿estamos? Pero independientemente de esto, la lógica difusa no requiere, esto es interesante también, no requiere el modelo, o sea, no requiere que tú uses tus, ya sea ecuaciones de Lagrange o, no sé, basados en las leyes de Newton, ambos llegan a lo mismo, obviamente, pero, o sea, ya sea que tú quieras obtener el modelo, ¿no? El controlador difuso igual va a funcionar independientemente del proceso, o sea, no va a requerir que tú tengas el modelo matemático, sino tú vas a crear ese controlador mediante el uso de reglas difusas. Y esas reglas difusas van a estar basadas en la experiencia que tienes sobre el proceso. Esa es la parte interesante, que tú vas a poder transmitir o vamos a implementar tus conocimientos sobre el proceso en unas reglas difusas o por medio de reglas difusas, que luego se van a materializar en un controlador difuso. Y bueno, ya entrando ya mejor a la parte de lo que se va a realizar, podemos, acá, ¿no? Acá se observa un diagrama de bloques donde se obtiene un sistema ya en eso cerrado, donde existe un set point. Bueno, acá hay que tener en cuenta que este sistema es un motor DC con fines prácticos, ¿no? Con fines prácticos. También puede haber sido un péndulo invertido o péndulo invertido doble. Cualquier proceso que ustedes se imaginen. Bueno, ok. Entonces, este sistema pudo haber sido otro sistema, ¿no? Múltiple entrada, múltiple salida. Para este caso hemos utilizado un sistema CISO, donde la variable de salida es el RPM y la variable de entrada representa, o la señal de control representa los niveles en tensión, ¿no? Voltaje continuo. Es un motor DC. Bueno, entonces acá se ha propuesto, ¿no? Se ha planteado un controlador difuso, ¿no? Un controlador difuso que en lazo cerrado recibe como entrada el error. Obviamente está en K porque es discreto, se va a implementar dentro de un microcontrolador, y es el que te arroja la señal de control que mediante un conversor digital analógico, que en este caso va a estar dado por un PWM, nos ofrece la señal de voltaje que va a servir como entrada de este proceso. ¿Estamos? Pero ahora nos preguntamos cómo diseñar este controlador, ¿no? ¿Cómo diseñar este controlador? Bien, bueno, entonces, algo muy importante, como les vuelvo a recalcar, es que acá no se va a requerir el modelo matemático del proceso para diseñar o implementar el controlador. Acá se utilizó el modelo con fines de simulación, bueno, usando Simulink y MATLAB, ¿no? Bueno, entonces, como estábamos hablando, ¿no? Para poder diseñar un controlador difuso, tenemos que tener en cuenta que es un conjunto difuso. Entonces, vamos a ver eso usando esta pizarra. Usando esta pizarra. Entonces, cuando uno recuerda, ¿no? Vamos a ver acá. Ya. Si en caso queremos adentrarnos a la parte de conjunto difuso, tenemos que recordar algo sobre los conjuntos clásicos, ¿no? Donde, por ejemplo, disponemos de un universo de discurso llamado X mayúscula. Acá existen ciertos elementos discretos, 10, 20, 30, 40, 45, 50, que puede representar alguna magnitud física, no sé, de interés, que fue adquirida por algún sensor. ¿Estamos? Entonces definimos dos conjuntos, un conjunto A, un conjunto B, que por ejemplo encierra aquellos elementos inferiores a 35, obviamente no hay 35, pero estamos suponiendo que esa es la condición. Y el conjunto B, bueno, es el conjunto que contiene los elementos mayores o iguales a 30. Entonces,
Vemos los conjuntos donde existe una intersección claramente definido. Este es un conjunto clásico. Entonces, acá, si en caso queremos realizar alguna operación lógica, por ejemplo, de obtener la intersección, es decir, quiero obtener la intersección o el elemento que se encuentra en la intersección del conjunto A y del conjunto B, entonces se observa claramente que es el 30. Para el caso de la unión, se observa que son todos los elementos que encuentran en A, tanto en B, ahí está. Y bueno, y de acá un concepto interesante, importante, es el concepto de función de membresía. La función de membresía nos indica el grado de pertenencia, y esto es importante tenerlo muy en cuenta, nos indica el grado de pertenencia que tiene un elemento X en un conjunto. No sé si me lograron entender. Por ejemplo, a ver, en la parte de la abscisa voy a colocar los posibles elementos, o sea, el universo de discurso, esto de acá, y en la parte de la ordenada se coloca el grado de pertenencia asociado al conjunto A, por ejemplo. Para el caso de 10, 30 y 20, decimos que estos tres elementos están completamente o se encuentran incluidos de forma completa dentro del conjunto A. Eso está claramente ahí definido. Por lo tanto, podemos decir que los elementos 10, 20, 30 poseen una función de membresía igual a 1. ¿Por qué? Porque están 100% incluidos dentro de ese conjunto. Sin embargo, los otros elementos no están incluidos, por lo tanto se representa con el número 0. Creo que está directo. Para el caso de la intersección, también se puede definir la función de membresía asociada a la intersección, que no es nada más que otro conjunto. ¿Y qué decimos? Que, por ejemplo, la intersección de A y B es el único elemento 30. ¿Cuál es la función de membresía de A intersectado con B? Si graficamos esto, igual que acá, nos damos cuenta que el 30 es el único elemento que está dentro de este nuevo conjunto. Por lo tanto, acá solamente va a ser 1, en lo demás va a ser 0. Entonces, eso está al ojo, creo. Entonces, este concepto de función de membresía ya creo que está quedando claro, ¿no? Nos indica el grado de pertenencia, ¿no? De un elemento en un conjunto, definido para un universo de discurso. Recuerden que el universo de discurso es el conjunto de posibles valores que puede asumir una variable. Llámese RPM, llámese, por ejemplo, presión, o sea, ustedes pueden definir su propio universo de discurso, que puede ser continuo, que puede ser discreto. En este caso va a ser discreto porque estamos tratando con sistemas digitales, pues, ¿no? No pueden almacenar datos de forma indefinida. Bueno, entonces, básicamente con esa idea vamos a entrar en la parte de conceptos del conjunto difuso. Algo muy importante de esto es que la función de membresía para conjuntos clásicos solamente puede asumir dos valores, 0 o 1. O bien el elemento está ahí o bien no está, pero no puede tener un valor intermedio. Y eso de ahí no se da en la realidad, ¿verdad? O sea, en la realidad existen valores intermedios, valores que no tienen que ser blanco y negro, como le llaman, sino valores grises, valores que se encuentran en ese rango. Por ejemplo, decir que alguien es muy lento y muy veloz son valores muy extremos. También podemos decir que alguien es veloz, que alguien es un poco lento, o que alguien simplemente es demasiado veloz. O sea, ya estamos hablando de términos que no son 0 ni 1, sino que pueden ser un abanico de posibilidades. Por lo tanto, no podemos hablar de una función de membresía o grado de pertenencia 1 0, porque pueden existir distintos. Entonces, acá ya viene el concepto de conjuntos difusos. Por eso le mencioné acá lo que es el conjunto difuso. Un conjunto difuso, como su nombre dice, es un conjunto de elementos definidos sobre un universo de discurso, es decir, sobre alguna variable en específico, un conjunto de elementos, que poseen un grado de pertenencia parcial o total. Este es interesante, ¿eh? Este detalle es interesante. O sea, el grado de pertenencia de un elemento sobre un conjunto puede ser parcial. Puede ser que un elemento esté parcialmente incluido dentro de un conjunto, como que parcialmente esté excluido dentro de este conjunto. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque ya podemos tratar con incertidumbres sobre los elementos definidos sobre un conjunto. Y también podemos hacer operaciones, ¿no? Unión de conjuntos, intersección de conjuntos, al igual que la unión que hemos utilizado ahí, la unión de dos conjuntos difusos. Cada conjunto difuso está representado por una función de membresía, que luego lo vamos a explicar a detalle. Bueno, la unión es esto, ¿no? Sale así. Esa es la unión, un poco raro quizás para alguien que primera vez ve esto, pero que cuando
revisa algo más, se va a dar cuenta que no es tan difícil, ¿no? Porque es lógica, ¿no? Es como los cursos de aritmética, ¿sí? Bueno, acá hemos definido algunas funciones de membresía muy utilizadas, que es la función de membresía trapezoidal y la triangular. Para este caso, siempre se dan de cuenta que el máximo valor es 1, el mínimo valor es 0. ¿Qué indica el 0? Que los elementos que se encuentran acá no pertenecen a ese conjunto. ¿Qué indica 1? Que pertenecen de forma total. ¿Qué indica un valor intermedio o un valor diferente de 0 y 1? Indica que pertenece de forma parcial. Lo mismo sucede con esta función triangular. ¿Estamos? Son diferentes funciones de membresía. Existen otras, existen muchas. Función gaussiana, sigmoidal, entre otras. Bueno, hasta ahí, a ver, alguna consulta, alguna duda para seguir avanzando ya, porque este tema de variable lingüística ya reúne o ya resume lo que vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Para la parte del diseño del controlador. A ver, soy todo oídos o voy a ver en el chat. Una consulta, ¿cómo va? Hola, hola, Duarte Rueda. Ah, buena consulta. Sí, bueno, esto también va a ser una sorpresa el día de mañana. Quizás me estoy adelantando. A ver, un momento. Nos estamos adelantando, pero sí, o sea, sí se ha planteado ya, se ha planteado el desarrollo de ciertos tópicos. Por ejemplo, esto de acá me gustaría hablarles ya para el día de mañana. Eh, o sea, me gustaría hablarles para el día de mañana porque mañana también va a haber un taller interesante, tema exclusivo, uy, acá se apagó, sobre control digital, tanto clásico como moderno, y procesamiento digital de señales en DCPIC, ¿no? Como le dije, yo utilizo acá el DCPIC 33FJ, puede ser un dual core, pero eso depende de lo que tú te sientas más cómodo. Bueno, en fin, la cosa es que mañana se va a hablar sobre estos tópicos y también se va a hablar de esos controladores, ¿no? Controladores neuronales o difusos o neurodifusos, ¿no? Bueno, esto de acá ya sería tópico para mañana, a los que, bueno, les invito, ya están invitados de antemano, para que puedan ahí escuchar lo que se va a hablar, ¿no? Cuáles son los objetivos de estas nuevas especializaciones. Bueno, aparte de eso, ¿alguna otra consulta con respecto a todo lo que se ha mencionado hasta ahorita? ¿Estamos? Bueno, entonces seguimos. A ver, ¿me confirman para seguir? Todo ok, ok, Eduardo, gracias. Entonces, seguimos con todos. Entonces, bueno, esto ya tiene que ver con algo ya interesante, muy importante, diría yo, porque ya en esta gráfica he resumido, mejor dicho, cuando uno habla de variable lingüística, ¿no? Por ejemplo, a ver, decir, por ejemplo, la velocidad de un motor, esa es una variable, ¿verdad? Pero si lo queremos representar como una variable lingüística, tenemos que tener en cuenta cuatro cosas muy importantes que describen a una variable lingüística. Una de ellas es su nombre, obviamente, ¿no? Nombre. Otra de ellas son los términos lingüísticos, que quizás, miren, ya estamos llevando ya los conceptos que uno ha aprendido, obviamente esos conceptos que parecen que no tienen nada que ver con la parte de ingeniería de control, pero miren, son términos que son fáciles de entender, ¿verdad? Muy bajo, bajo, normal, grande, muy grande. Perdón, caracteriza a una variable lingüística? Es que poseen funciones de membresía. A ver, ¿qué era una función de membresía? Era una función que representa, ¿no? O que asigna el grado de pertenencia. Acuérdense esto, el grado de pertenencia de una variable en un conjunto representado por un término lingüístico. O sea, ya más o menos vamos viendo cómo lo que hemos hablado tiene que ver, ¿no? Con esto de la definición de la variable lingüística. Por ejemplo, acá hemos puesto esta función de membresía del tipo trapezoidal. La primera, que representa a este conjunto difuso con el término lingüístico muy bajo. Hemos definido otra función de membresía, trapezoidal también, que representa a este término lingüístico llamado bajo. Pero todas de qué hablan? Todas hablan de una variable, de un nombre, de rendimiento. Hablan de rendimiento. Es decir, en la parte inferior, a ver, en la parte inferior, voy a minimizar esto. En la parte inferior
Se observa 0 al 100. ¿Qué cosa será el 0 al 100? Es el universo de discurso. Son tus posibles valores, los posibles valores que tú puedes utilizar o puedes, no sé, vamos a llamar así, representar o cuantificar, ¿no? Sobre un nombre de una variable lingüística. Entonces, en la parte del axis está eso, el universo de discurso. Estas gráficas vendrían a ser la función de membresía de cada elemento sobre un término lingüístico. Es decir, miren, cuando acá, esta gráfica de acá indica que los elementos que se encuentran acá les asigno una función de membresía de esta forma a este término lingüístico muy bajo. Lo mismo sucede para la parte bajo. Le agrego todo esto para este término lingüístico bajo. Pero miren qué sucede acá, algo interesante. Sucede una intersección. Y justamente eso tiene que ver con la lógica difusa o con los conjuntos difusos, que los elementos de un universo de discurso pueden pertenecer parcialmente a un conjunto como que pueden pertenecer parcialmente a otro conjunto. Y eso lo hace interesante, ¿no? Eso lo hace muy interesante. Por ejemplo, acá también puede ser que sea bajo en cierta medida, pero también pertenece a la parte de muy bajo, o sea, como que está en uno y está en otro lado. Entonces, esos conceptos justamente tienen que ver con esto, ¿no? Con la lógica difusa. Para nuestro caso, vamos a tomar dos variables lingüísticas. Acuérdense eso, ¿eh? Todo con respecto a lo que se va a diseñar al último, que es tanto el error de velocidad en RPM, o sea, esto de acá que sería mi variable lingüística, error de velocidad RPM. ¿Cuál sería la otra salida? Perdón, la otra variable lingüística, el voltaje en voltios. Es decir, si yo quiero representar esta variable lingüística, ¿qué debo tener o cuáles son los cuatro elementos a considerar? Es el nombre, que en este caso se va a llamar error en RPM, los términos lingüísticos, que obviamente no van a ser estos, van a ser otros términos lingüísticos, van a haber otra función de membresía y el universo de discurso va a ser los posibles valores de ese error. Eso también va a depender de las características del motor, pues, ¿no? Porque si el motor máximo puede girar a 1200 RPM, entonces tú ya tienes que definir cuánto sería tu velocidad, perdón, el error en RPM. El error puede ser, a ver, vamos a ver, según lo que estábamos haciendo acá, el error es el set point menos la salida. Entonces el error puede ser positivo como negativo. Entonces tú tienes que ya tener claro eso. Eso ya va a depender de ti ya, de cómo tú definas tu variable lingüística. Luego, así como estamos hablando de variables lingüísticas, así como hablamos de variables lingüísticas, hemos hablado de conjuntos difusos, de funciones de membresía, quizás muchos temas, muchos temas, pero vamos a hablar ahora de una proposición difusa, ¿no? Una proposición difusa. Una proposición difusa no es nada más que este enunciado. X es A. ¿Qué cosa es X? Es una variable lingüística. ¿Qué cosa es A? Es un conjunto difuso. O está representado por un conjunto difuso. Bueno, ok. Acá en la parte derecha se ha colocado proposiciones difusas. X es grande, X, Y es muy grande, Z es muy pequeño. ¿Estamos? O sea, son proposiciones difusas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conceptos difusos, ¿no? Ahora, así como existen en la vida cotidiana conectores lógicos para poder conectar, valga la redundancia, distintas proposiciones, en la lógica difusa también existe eso. Es decir, en resumen, en las proposiciones difusas. Podemos utilizar de los conectores lógicos habituales para poder conectar distintas proposiciones difusas. Un ejemplo es el que se encuentra abajo. Decir x1 es a1, es decir, x1 es grande y, por ejemplo, x2 es no sé, a ver, es bueno, piensen en otro conjunto difuso, en otra variable, ¿estamos? Pero la idea va por ahí, o sea que tenemos dos conjuntos difusos y dos proporciones difusas y queremos vincularlas, queremos conectarlas. Entonces, usamos conectores lógicos. Puede ser un AND, puede ser un OR. En este caso, le estoy colocando el AND porque es lo que vamos a utilizar. Entonces, ese resultado de ahí, todo ese resultado, ¿qué te arroja? Una relación difusa. ¿Y cómo se puede modelar matemáticamente? Acá está el modelado matemáticamente. Para el primer caso, este primer caso, x1 es a1, se modela con esta función de membresía. Para el segundo caso, otra función de membresía. Y quiero que presten atención a esto.
Acá, por ejemplo, muy bajo podría ser A1. Bajo podría ser A2. X1, X2 puede ser la misma variable. Acá es el caso general. O sea, puede ser el rendimiento. O sea, puede ser que sea rendimiento es A1, o sea, rendimiento es muy bajo, y rendimiento es bajo. O sea, pero cada uno está representado por una función de pertenencia o membresía. Ese resultado total se va a llamar relación difusa y que viene dado por una función de membresía, pero asociado a posición. Este modelamiento, acá le coloqué una tablita ahí resumida para que ustedes ya lo busquen en otro lado. Le coloqué, miren, el conector lógico AND, el conector lógico AND, que también se llama conjunción, se puede representar según Lofty-Sade como el operador min. Y yo les pregunto, ¿la operación min acaso no se puede realizar en un lenguaje de programación de alto nivel? Obviamente que se puede hacer, con unas condicionales simples, pero si quieres utilizar el enfoque de Sade, hay otros enfoques, por ejemplo el de Lucas-Siwicz, que es esta operación, max. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer esto? Obviamente que sí. Otra operación basada en la probabilidad es la que se encuentra abajo. Entonces, nosotros vamos a usar la que se encuentra acá, el mint. ¿Cómo se llama esto de acá? Se llama norma T. Este es o T-nor o norma T. ¿Estamos? Bien, hasta ahí quiero que quede más o menos claro esto de acá. Que tengo una proposición difusa. Puedo conectarlo con otra proposición difusa mediante un conector lógico. ¿Ese resultado qué cosa es? Es una relación difusa que se relaciona con la norma T. Según Sade lo implementa con la función mint. Así como tenemos proposiciones difusas, también tenemos inferencia. Por ejemplo, yo estudio mucho. Como consecuencia de eso, saco buenas notas. Es una inferencia, ¿verdad? Estamos infiriendo un posible resultado en base a alguna causa. Esto está basado en el modus ponens, ¿verdad? Este es un modus ponens generalizado. O sea, acá primero parte de la causa y se va al efecto. El otro es del efecto para ver la causa que se llama modus tollens. En este caso va a ser modus tollens generalizado. Pero para este caso vamos a ver causa-efecto, o sea, modus ponens. Tenemos una implicancia, acá está su tabla de verdad, y matemáticamente, perdón, en programación, ¿cómo se puede modelar? If-then. Si sucede esto, como consecuencia, implica esto. Esta es su tabla de verdad para esto. Pero esta es una inferencia clásica, clásica. ¿Qué nos interesa a nosotros? Inferencia difusa, porque estamos tratando con proposiciones difusas y con consecuencias difusas. ¿Cómo se llama esto? Una premisa, en este caso, difusa, y una consecuencia difusa. Ahora, todo este resultado de acá, esta inferencia, esta conclusión, este razonamiento, miren cómo se modela ahora por otra relación difusa. Y ahora se modela esta implicancia A entonces B con la función I. Y matemáticamente, Mandani utilizó o modeló esta implicancia con el operador min, o sea, se basó en Sade. O sea, ya más o menos vemos cómo estos conceptos de relaciones difusas, obviamente que no he hablado de eso, me gustaría en otra oportunidad hablarlo porque también es un tema interesante, cómo ya se puede ya con operaciones sencillas como el min, o bueno, en este caso el min nada más, se pueden modelar esas inferencias difusas, ¿no? Cómo se pueden ya tratar eso matemáticamente y posteriormente en un lenguaje de programación. Bueno, así como tenemos una regla difusa, podemos tener un conjunto de reglas difusas. Esto de acá tú lo vas a plantear, tú lo tienes que plantear. Y eso de acá depende de el conocimiento que tengas sobre el proceso. No hablo sobre el modelo matemático, sino hablo sobre las reglas que deberían implementarse para que funcione de la forma correcta. Entonces, este concepto de lógica difusa te permite a ti crear un sistema experto a partir de tus conocimientos implementados mediante una serie de reglas difusas. O sea, además, más o menos vemos cómo una regla difusa ahora puede estar compuesta, o mejor dicho, cómo se puede utilizar distintas reglas difusas para tener un conjunto de reglas difusas. A este método se va a llamar método de agregación. Y todas estas están basadas en sentencia del tipo if-then, o sea, causa-efecto. De todas esas reglas difusas va a haber una conclusión. Y eso es claro, ¿no? Cuando ustedes se plantean distintas implicaciones, así, al último que tienes que sacar una conclusión. Pero la conclusión, ¿tú de dónde lo sacas? ¿Así de la nada o sobre un hecho? Obviamente tienes que tener un conjunto de reglas
yo te presento un hecho, algo que es verdad, y a partir de ahí tú concluyes un resultado. Ya, esta idea justamente es la que vamos a aplicar para esto, para el controlador difuso. Acá está la planta, el motor de corriente continua, donde está la velocidad, la señal de control. Este de acá me sirve para poder discretizar en la parte discreta, perdón, representar en forma analógica. Este es un saturador, este es no lineal, pero para este caso lo estamos usando para limitar la señal de voltaje, ¿no? Porque es supuestamente de 0 a 12. Acá también lo mismo, salida analógica, acá está supuestamente discreto, acá está el error discreto, esto de acá va a estar dentro del micro, esto no se preocupen, dentro del micro va a estar, y acá está el controlador difuso basado en el método de inferencia de Mandan. Bueno, entonces básicamente así va a ser la idea. ¿Y ahora qué sigue? Ahora sigue, bueno, utilizar, obviamente, programa, bueno, programa. Acá tengo esta herramienta muy interesante de MATLAB, el Fuzzy Logic Designer. Tenemos que abrir, bueno, ustedes tienen que colocar acá sus reglas difusas. Acá ustedes van a colocar su regla difusa de la entrada y salida. Acá van a colocar para la función de membresía. Acá ustedes le colocan las reglas difusas que quieren que se realice. Pero ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, pero ya aterrizándolo a la parte de el control, bueno, a la parte del control. Bueno, esto ya va a depender del cierto análisis. ¿Eh? Esto va a depender de cierto análisis. A ver, entonces para eso voy a utilizar la pizarra. Voy a utilizar la pizarra. A ver acá. Esto de acá para la función de membresía. La operación min es para la conjunción, unión, unir dos conjuntos difusos posee una función de membresía que es el min, y la unión de dos conjuntos difusos tiene esta función de membresía. Bueno, ¿qué es lo que quería decir acá? Lo que quería mostrar es lo siguiente, a ver. Vamos a mostrar esto, así por favor no se vayan, ya va a acabar ya. Vamos a, esto de acá quiero que esté claro para que se pueda entender, ¿no? Lo que se quiere implementar. Pues, no me deja esto. Bien, voy a tomarle captura a esta, a ver dónde está, a esto de acá, a esto de quiero tomarle captura. Voy a tomar la captura para que más o menos de acá vamos a definir las reglas difusas, bueno, las reglas difusas. Acá va a estar esto, acá está. Entonces, acá está. Entonces, quiero que ustedes analicen esto. Pónganse el peor de los casos, a ver. Qué pasaría si el error, a ver, primeramente vamos a ver este motor, ¿ya? Acá voy a abrir un programita. Tengo muchos programas acá abiertos.
Ok, ok. Vamos a suponer este caso, a ver. Suponemos que tú como set point, como alguien que establece el set point, le colocas 0 RPM. Y en este de acá no te hace caso y te da 500. Entonces, si tú restas, te sale que el error es menos 500 RPM. Tú puedes colocarle más. Como te digo, eso va a depender del conocimiento de esos parámetros, bueno, de esos parámetros. Pero más allá no, ¿ah? Del modelo paramétrico no, simplemente de los parámetros o la especificación del motor. Luego, suponemos que tú le colocas 500 acá y por ahí te sale 0 acá. El error sería 500 RPM. Entonces, yo planteo ese universo de discurso, mínimo y máximo para el error. Entonces, eso se define acá. Mi universo de discurso para el error es menos 500 a 500. Ahora, el universo de discurso de salida de esta señal de acá, U en K, ¿cuáles van a ser? Obviamente el voltaje que le cae al motor. Y eso depende de cuál es el límite máximo. Para mi caso es el 0 y el 12. O sea, 0 el mínimo y el 12 es el máximo. Por lo tanto, el universo de discurso para la señal de voltaje es de 0 a 12. Ok. Luego de esto, voy a definir qué cosa. Voy a definir cómo se llaman estos términos. Acá está la gráfica. Tengo la variable lingüística, que para mi caso es tanto el error y tanto el universo de discurso asociado a la salida en voltaje. O sea, tengo dos universos de discurso. Uno para la entrada, otro para la salida. Para el caso de la entrada, los términos lingüísticos son cuatro, miren. Uno, 2, 3, 4. Uno, 2, 3. Bueno, acá le coloqué 5, pero es para otra cosa, ¿no? Acá serían 4. Cada término lingüístico le voy a asociar qué cosa? Una función de membresía, un grado de pertenencia. Y operan sobre qué? Sobre un universo de discurso que se encuentra acá. O sea, esto de acá iría acá abajo. Lo mismo haría para la parte de la salida. Pero ahora tienen que ver esto, miren. Si el error positivo es grande, o sea, ¿qué quiere decir error positivo grande? Quiere decir que, a ver, quiero que se imaginen esto nada más. ¿Qué indica error positivo? Que R es mayor que Y, ¿verdad? O sea, tú le colocas una referencia y el motor gira muy pequeño. O sea, gira muy lento, perdón. Entonces, si el error positivo es grande, tú ponte a pensar, ¿tú darías mayor voltaje o poco voltaje? O sea, tú le has colocado como set point, imagínate, 500 RPM, pero el motor gira lento. ¿Tú le darías más voltaje? Obviamente que sí, porque si le das más voltaje grande, va a girar más, va a tender a ser más grande su voltaje, por lo tanto el error va a disminuir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el error es positivo grande, le voy a indicar que este, esta señal de voltaje sea un voltaje grande. No sabemos ahorita cuánto es el voltaje. ¿Por qué? Porque son difusos. No podemos decir cuánto es el valor, porque son conceptos difusos. Luego, si el error es positivo pequeño, es decir, la velocidad del motor está cercano a lo que debería ser, pero está inferior, entonces el voltaje positivo debe ser pequeño, porque si le das muy grande, lo va a sobrepasar, tiene que ser pequeño. Luego, si el error negativo es pequeño, es decir, si la señal, perdón dicho, la velocidad del motor es superior a la referencia, pero de forma pequeña, el voltaje debería ser ¿cuánto? Muy pequeño. ¿Por qué? Porque si es muy pequeño, el motor se va a reducir, o sea, la velocidad va a reducir, por lo tanto, va a llegar a ser igual a la referencia. Si el error es negativo grande, es decir, el voltaje del motor es muy, muy grande respecto a la referencia, y te pregunto, ¿tú darías más voltaje o le disminuirías el voltaje? Obviamente le darías voltaje cero, pero no va a ser voltaje cero, ¿ah? Esto de acá es un concepto difuso. ¿Por qué? Porque cada uno está representado por una función de membresía, que puede ser, que puede asumir distintos posibles valores. Hasta ahí está todo claro. Ahora vamos a ir a la parte ya del diseño y luego de la implementación en el PIC. A ver, confirmarme, alguna consulta, pueden activar su audio, o no sé, por los comentarios. Ya vamos a implementar esto.
A ver, Rodolfo dice el valor de BZ, no es el valor, es un conjunto difuso, pero vamos a ver, es para no seguir saturando el motor, limitar el voltaje que llega, sino que yo me estoy suponiendo este caso, a ver, ¿qué indica error negativo grande? Vamos a ver error negativo grande, a ver. Error negativo grande indica que para que el error sea negativo es porque el voltaje, perdón, la velocidad del motor es mayor que la referencia, ¿estamos? O sea, si comparamos acá el, el voltaje, a ver, ¿cómo lo puedo representar? Acá está Y en T o Y en K. Suponemos que su velocidad en un momento dado es, no sé, está que me da 500, pero yo le coloqué como set point, le coloqué 200. Vemos que es muy grande. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Harías que el motor siga, o sea, le darías más voltaje al motor o le darías poco voltaje? ¿Cuál es tu objetivo? Que Y en K sea igual a la referencia. O sea, entonces, uno le daría un voltaje pequeño, pero yo lo estoy dando por un llamado voltaje cero. No es que vaya a ser cero, sino que va a ser un valor que lo va a mapear a un valor cercano a cero. O sea, va a tener una función de membresía. Como dije, este es un concepto difuso, no podemos tener un límite claro, ¿no? Más o menos la idea va por ahí. Como es difuso, no puedo decirte que es un valor en específico, pero sí te puedo decir que está representado por quién, por su función de membresía. Y específicamente son esto de acá. Estas son las señales, o perdón, la función de membresía que se ha definido para eso. Acá están las reglas difusas. Tú esto lo vas a colocar en Simulink. Directo nada más. Se coloca en Simulink. Acá, por ejemplo, yo voy a abrir esto ya. Yo tengo ya el archivo. Acá. Pero se dan cuenta que no tienen que, o sea, definir ninguna respuesta en estado estacionario ni estado transitorio. Directo nomás. Tú le colocas tu conjunto difuso que creas o sea, que creas que va a resolver el problema y lo representas por medio de reglas difusas. Acá está en la regla difusa. Miren. Acá está, vean el if. If X es A1, trate de relacionarlo con eso. Ten, Y es V1, algo así. EPG es un conjunto difuso que está caracterizado por su función de membresía. Lo mismo sucede para el otro. Y así, miren, if then, if then. Obviamente le colocas acá close, yo tengo ya todo desarrollado. Y luego, una vez que tengas esto, en Simulink podemos hacer esto. A ver, acá. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Acá lo que tendría que hacer es cargar ese archivo, porque cuando tú vas a guardar ese archivo, por ejemplo, que se encuentra acá, y lo voy a colocar control S para guardarlo. Le coloco guardar, le coloco sí, y bueno, ahí lo voy a almacenar, pues, ¿no? Entonces acá tienes que darle doble clic y acá colocar ese archivo con extensión FIS. Yo le coloqué 100 muestras para digitalización. Y bueno, vamos a simularlo a ver. Luego también voy a explicarle la parte de fusificación. Vamos a darle en simular. Acá está 220 RPM supuestamente. Vamos a ver cómo responde el sistema. Miren, no hemos usado ninguna técnica de control, realimentación de estados, PID, etcétera. También hay con PID difuso, eso también es interesante. Pero acá solamente hemos colocado un controlador básico, bueno, basado en el mecanismo de inferencia de Mandani. Está un poco lento, vamos a esperar a que se abra esa ventana. Creo que no se abre.
A ver, se había congelado mi laptop. Un momento. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí estaría la respuesta. Bueno, básicamente la respuesta no es tan rápida, obviamente no es tan rápida, pero sí intenta estabilizarse, ¿no? Intenta estabilizarse, bueno, no se estabiliza de forma así fija, pero más o menos por ahí está, ¿no? 220 RPM. Si lo modificamos, por ejemplo, a un valor de 200, vamos a ver, 250, y le colocamos acá en este botón, le damos en simular. Ahí está, ¿no? Ahí como que mejor respondió, ¿no? Vamos a ver a qué nivel está. Bueno, básicamente tiende a ir a 250, miren, 245. Vamos a ir por acá. Tenemos que incrementar el tiempo, pero sí tiende, ¿no? Al 250. Y acá la respuesta también es un poco lento. Por acá es muy lento. Básicamente 10 segundos. Está ingresando a una región ya de régimen estacionario. Pero va por ahí, ¿no? Por ahí está la exactitud. Bueno, entonces esto de acá también lo podemos implementar, pues, ¿no? O sea, toda esta información lo podemos implementar. Entonces, en la implementación lo hice obviamente acá está ya toda la implementación. Quizás, a ver un momento, voy a esperar que se abra bien. Ah, hola Alexis. Sí, claro que sí, obviamente va a ayudar mucho más, ¿no? A medida que tengas más información, o sea, tengas mayor info sobre, o que lo pongas como entrada, siempre va a ayudar mejor. Pero acá ya eh, por implementar, ¿no? Esas reglas difusas, ¿no? En el controlador. Y eso es una tarea más complicada, se podría decir, ¿no? De ahí no hay otra tarea complicada en esto. Es sintonizar de forma experimental, se podría decir, ¿no? Bueno, entonces acá está el código ya desarrollado para esta experiencia. Se ha definido dos funciones de membresía, trapezoidal.
triangular, una función llamada fusi, que va a ser la fusificación de fusificación, la parte de lectura, acá está el set point, 220 RPM, y bueno, cosas así, ¿no? Acá, por ejemplo, está el while, esta para lectura de RPM, acá están los niveles de disparo, la fusificación, defusificación, ya todo está resumido en estas funciones. A ver, entonces, vamos a ver si el código está compilando correctamente. Bueno, el código funciona correctamente. Quizás me estoy salteando de un tópico sobre la parte de, a ver, acá estaba. Me estoy saltando esta parte de inferencia de Mandani, que ejecuta todos estos pasos. Esta es la última parte que se utiliza en la inferencia de Mandani, max-min, básicamente es esto. Y bueno, todo eso ya lo he implementado acá, ¿no? También lo implementé en MATLAB, en código, en script, pero lo implementé directamente dentro del PIC. Vamos a ver acá la simulación. Ahí le coloqué 220, si mal no recuerdo. Entonces acá, bueno, mi laptop está cargando muchos programas. Está un poco lento. Pero voy a cerrar esto. Esto de acá ya lo expliqué. Sentido de giro. Ahora, bueno, más o menos intenta estabilizarse a 220, creo que le coloqué. No lo logra quizás, pero va por ahí, ¿no? Y miren, y no hemos utilizado técnicas sofisticadas o por así decirlo, muy determinísticos, ¿no? Como es la alimentación de estado o controladores digitales como PID o sus distintas implementaciones, pero hemos utilizado una aproximación así que nosotros consideramos bien y el algoritmo intenta, ¿no? Intenta surgir algún efecto sobre la señal de error. Obviamente esto de acá se puede mejorar, obviamente se puede mejorar modificando qué cosa, estas reglas, estas funciones de membresía, ¿no? Y agregando, eso es sobre todo importante, agregar más reglas difusas. Claro, ¿no? Es agregar más información, tener un mayor abanico de posibilidades, pues, ¿no? Eso es lo interesante, que tú le vas a agregar las reglas difusas. Entonces eso va a depender ya de ti, nada más. Entonces, lo bueno de esto es que tú puedes aplicarlo a sistemas donde no requieres un modelo matemático necesariamente para implementarlo y para diseñar el controlador. Acá se utilizó esto para poder, poder simularlo, ¿no?
Bien, entonces esto sería por esta parte, ¿no? La parte del controlador. Se puede estar mejorando, obviamente. Acá también le coloqué el código sobre la inferencia difusa, sobre la posificación, desposificación. Y bueno, algo que tengo que decirles es que tengo que cortar el taller en este momento por unos temas de urgencia, pero les invito a que mañana se puedan conectar y poder hablar ya de lo restante que me he salteado, ¿no? Sobre estas cosas, sobre la imagen del mecanismo de inferencia de Mandani y cómo se llevó a cabo eso, ¿no? Eso también lo tenía todo preparado, obviamente, acá, sino que por alguna urgencia que se me ha presentado no podré finalizarlo ahorita. Pero ya vieron, ¿no? La simulación. Claro, no, no se preocupen. Claro, yo los comparto, les seguro la coordinadora les estará enviando mañana o mañana mismo en la tarde nos conectamos porque mañana va a haber un taller, no se olviden, de esto de acá, donde quizás al final voy a complementar lo que hizo hoy día. ¿Estamos? Lo que se hizo hoy día. Ya prácticamente se implementó el controlador. Ah, no, el DAC estoy colocando acá como simulación nada más, ¿ah? Sino que acá el objetivo era convertir el digital analógico, ¿verdad? Entonces, un PWM puede hacer eso. Entonces, ahí nomás le coloqué PWM nada más. Bueno, entonces, los veo mañana. Mañana los espero en este taller, en el taller de introducción al control digital. Voy a hablar de control clásico, voy a explicar ciertos ejemplos, ciertas demos y lo que es PDS, ¿no? En DCPIC. Y también la parte de control difuso, algo de neurodifuso, cuáles son las ventajas y aplicaciones, ¿no? Entonces, siempre es bueno conocer dos técnicas de control como mínimo, ¿no? Para poder discernir cuál de ellas es mejor, ¿no? En alguna aplicación. Ah, también vamos a hablar lo que se va a llevar a cabo, ¿no? En la próxima especialización, donde vamos a implementar péndulos invertidos, filtro de Kalman, todo usando el DCPIC, ¿no? O sea, aquellos que ya conocen ANSI C y han llevado PIC, ya sea en un maker, en especial en un maker o en otro lugar, van a poder fácilmente, ¿no? Adaptarse y asimilar los conocimientos y sobre todo desarrollar proyectos. Sí se utiliza también, ¿ah? Pero, o sea, no es que no se utilice, sí se utiliza, pero si quieres hacer, eso va a depender ya de ti, ¿ah? Si, con cuál te ves que es más fácil o no. Pero yo no puedo decir si se utiliza o no, pero, o sea, no puedo decir que si tienes que utilizar esto o no aprendes Assembler, ¿no? Eso ya va a depender de ti. Pero lo que yo más he visto, utilizo ANSI C, la verdad, utilizo ANSI C. Pero eso no quita desmérito a los que utilizan Assembler, ¿no? O sea, eso ya va a depender de la comodidad de uno. Bueno, me despido con todos ustedes. Ya mañana los veo.